Bienvenidos a Punto de Equilibrio. El día de hoy vamos a tocar un tema, bueno, vamos a hacer un balance económico mensual de todo lo que ha estado pasando en el último mes y proyectarnos un poco qué pensamos que va a pasar en este año. Para eso hemos invitado al señor Carlos Arias, él es de Andes Securities, el jefe de Research, también al señor Mario Guerrero, él es un analista de Scotiabank, y también al señor Roberto Flores, el jefe de análisis de Intéligo. Roberto, tú has traído unas gráficas, ¿por qué no nos comienzas un poco con el tema? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, enero comenzó con otros ánimos, al menos en los mercados de acciones. Si bien en la parte económica los problemas en Europa persisten, es más, el mismo Fondo Monetario Internacional ya ha asumido que en la eurozona este año los países del bloque van a registrar un double dip, una recesión. Parece que los inversionistas han dejado Europa a un lado y se están comenzando a fijar en otros mercados, ¿no? Es decir, en resumen, en la parte económica siguen las condiciones económicas muy frágiles en Europa, sigue el riesgo de un agravamiento de la crisis, pero por el lado de acciones y mercados financieros, pareciera que pesa más el hecho de que Estados Unidos viene recuperando su ritmo de crecimiento, el hecho de que China tiene luz verde para flexibilizar las condiciones monetarias y el hecho de que muchas de las economías en la región latinoamericana muestran sólidos fundamentos, los que le permiten sobrellevar la crisis de deuda en la eurozona, ¿no? Ahora, déjame ser un poco cínico, es un poco de que se han olvidado del riesgo, pero del otro lado también es de que la plata está tan barata que la gente quiere tomar riesgos, o sea, están los dos lados, ¿no? O sea... Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Lo que hemos visto en enero es que la excesiva liquidez que hay en los mercados ha hecho que los inversionistas se volquen a los mercados emergentes a comprar acciones, ¿no? Pero para nada te dice que la crisis en Europa haya parado. La crisis en la eurozona está lejos de alcanzar una solución. Yo no creo que lo que hemos visto en enero en términos de mercado financiero se mantenga a lo largo del año. Acá nos has traído una gráfica, no sé si podemos poner lo del mercado de acciones, que justamente estabas hablando de enero, ¿no? Los resultados de enero, podemos poner la gráfica de mercado de acciones y los rendimientos, que vemos que en enero bancos diversas, industriales, agropecuario, mineras, todos han sido positivos. Bueno, y el MILA también ha estado en positivo. El EPU, perdón, ¿cuál es el desempeño del EPU que me estás hablando acá? Sí, el EPU, ¿no? Que es el ETF de la bolsa peruana que se negocia en Nueva York, ha mostrado un incremento de más de 10% en enero. Y fijándonos en cuanto a sectores, es muy importante señalar, por ejemplo, que el índice mineras ha ganado 17.7% en enero, es decir, ha borrado todas las pérdidas del 2011. En un mes, todas las acciones mineras borraron todo lo que perdió en un año, ¿no? Pero hay que decir que las acciones mineras son altamente volátiles y suben y bajan mucho más que solamente 10-20%. Esto es un reflejo de que efectivamente el común denominador de las acciones mineras es la volatilidad, ¿no? Y esto está en línea pues con el incremento del 10% en el precio del cobre, con el incremento del 20% en el precio del estaño y con el hecho que los precios de los metales preciosos también han mostrado una apreciación importante en enero. Ahora, te voy a hacer una pregunta un poco difícil, no sé, pero muchas veces son los precios que se llaman spot, es el precio actual del mineral, pero esta misma tendencia al alza se ve en los precios a futuros, o sea, la gente está esperando que todos estos precios minerales se mantengan ahora a futuro o están pensando de que ahorita se está subiendo. ¿Cómo son los precios a futuro los minerales? En el caso de los metales preciosos, la tendencia sigue siendo positiva. Es decir, hay una expectativa positiva en cuanto a los precios futuros de los metales preciosos, ¿no? En el caso de la curva de futuros de los metales base, la pendiente no es tan empinada, ¿no? Es un poco más aplanada. ¿Por qué? Justamente porque los metales industriales sí dependen más de la actividad económica y los mercados están esperando un enfriamiento de la actividad este año y que Estados Unidos y el resto de países avanzados se recuperen, pero a un ritmo lento, ¿no? Tenías otra gráfica muy interesante que era la evolución de las monedas del MILA, ¿no? El nuevo sol, el peso colombiano y el peso chileno. A ver si nos puedes hablar un poquito acerca de eso. Se ve que obviamente el sol se ha quedado, digamos, bueno, se ha estado apreciando, creo que en esto, ¿no? Sí, se está apreciando. En un gráfico de las monedas de la región pareciera que el nuevo sol no se mueve, ¿no? Pero en realidad sí se mueve. Lo que pasa es que se mueve en menor medida
que sus pares colombianos y chilenos, ¿no? Pero lo que te muestra esto es que el mercado cambiario peruano tiene detrás un banco central que tiene las herramientas para mantener un comportamiento estable del tipo de cambio, ¿no? Ahora, tú lo vas a decir de esa manera, yo podría decirlo de otra manera, que el sistema peruano o el mercado peruano es tan concentrado y tan poco activo de que verdaderamente entre los 4 o 5 bancos o los 2 o 3 o 4 AFPs o 5 AFPs o lo que sea y el Banco Central no tienen que luchar contra mucho mercado. O sea, si el mercado fuera más dinámico, probablemente el BCR la vería más difícil. Bueno, en parte podría ser cierto, pero cogiendo esa tesis, yo también diría entonces que la bolsa de valores debería también ser flat, ¿no? Y no es del todo cierto, a pesar de que es un mercado bastante concentrado, que también es influenciado directamente por las AFPs, sí tú ves un movimiento bastante notorio en la bolsa. Pero en la bolsa un inversionista extranjero puede invertir. En el sol es bastante difícil hacer una apuesta contra el sol a futuro. No puedes. No puedes. Sí, entonces, volviendo al tema de que el mercado bursátil sí está abierto, mucho más abierto que el mercado de monedas, que es un mercado yo lo llamaría cerrado. Estoy diciendo que hay los dos factores, ¿no? Sí, es muy difícil separar los factores, ¿no? De todas maneras que sí. El BCR tiene su mandato, cumple su mandato bastante cabalmente, ¿no? El mandato, por ejemplo, muchas veces converso con gente y me dice, por ejemplo, gente que tiene un sesgo exportador, ¿no? Dice, oye, ¿qué hace el BCR que no hace nada porque el sol no se siga apreciando? Y yo, no, el BCR tiene una función muy clara, que es evitar la volatilidad del tipo de cambio. No se trata de que... Mantener la estabilidad de precios, ¿no? Supuestamente. Bueno, sí, tiene una duplicidad ¿Por qué? Porque si el BCR permite que haya una volatilidad muy alta en el tipo de cambio, que se deprecie muy rápido, eso pueda generar después un rebote. Entonces, la función del BCR está cumpliéndose muy bien, porque tiene 55.000 millones de dólares de reserva, y Velarde tiene muy clara cuál es su función de evitar el tipo de precio. Al final, el Largo y Velarde y todos los del BCR tienen muy claro que ellos no van a poder afectar el tipo de cambio de largo plazo. Su trabajo es simplemente reducir la volatilidad para que los agentes económicos, los empresarios, tengan la visibilidad suficiente para poder seguir realizando sus inversiones. Pero una pregunta, si las reservas llegan a 100 billones de dólares, ¿vamos a seguir con esta política o algún momento cambiaremos la política y veremos de que verdaderamente la política es tener unos cuantos meses de importación, no necesariamente acumular la mayor cantidad de moneda del mundo? Si se compromete, para que pasara eso tendría que comprometerse la independencia del Banco Central, yo creo. Yo creo que Velarde no entraría estaría desviándose de su mandato constitucional, ¿no? A ver, César, ¿tú qué opinas de este tema? Bueno, aquel tema es un poco más complejo, ¿no? Es decir, lo que ocurre en el Perú es que el hecho de ser una economía dolarizada lo que hace fundamentalmente es que la potencia de la política monetaria es mucho menor, ¿no? Por ejemplo, lo que está ocurriendo cuando el Banco Central interviene y comienza a comprar dólares, que es lo que ha estado haciendo en las últimas semanas, lo que hace es una política monetaria expansiva. Entonces, si uno ve las declaraciones del Banco Central y ve la tasa, uno podría plantear que efectivamente el gobierno o el Banco Central quiere hacer una política que llamaríamos neutral o un poquito restrictiva. Pero cuando yo intervengo en la compra de dólares, yo estoy haciendo una política monetaria expansiva. Estoy imprimiendo. Lógicamente, lo que estoy haciendo es estoy ofreciéndole al público, ¿no es cierto?, un precio interesante por sus dólares y estoy emitiendo moneda. Entonces, el gran problema que tienes es, si bien es cierto, cuidamos por un lado el frente de volatilidad, hacemos más frágil lo que es la política monetaria. Y ese es el gran problema que tenemos en una economía dolarizada. También habría que acotar que el mandato del BCR es justamente sobre inflación, ¿no? Justamente, a diferencia del mandato anterior que tenía antes en la otra estatuto del Banco Central, era también tener este juego pues, de mantener reservas y inflación, que no se puede. Técnicamente es difícil, ¿no es cierto?, ser exitoso en tener una cantidad de reservas y también reducir inflación. ¿Por qué? Porque la política monetaria se vuelve mucho más frágil en este esquema, ¿no? Yo he visto varios índices que ponen al Perú como uno de los países que tiene la mayor cantidad de reservas con sus importaciones y con su Producto Bruto. Y las tendencias que se ve al futuro es que esto va a seguir y va a seguir y va a seguir. En algún momento alguien nos va a tener que decir cuántas reservas necesitamos. No, y además es claro que hay temas importantes que es si realmente hoy el Perú ya tiene que ir pensando en los próximos años de hablar de un fondo soberano. Chile lo tiene, varios países lo tienen. ¿Por qué? Porque ya tienes tanto dinero que al final hace imposible que tengas un manejo, como lo es ahora el Banco Central, solamente una pequeña oficina que maneja los 50.000 millones no, de dólares. Y aparte, si ya tienes tanta plata, no tienes que tenerla toda en el corto plazo, si no podrías invertir un poco en el largo plazo. Bueno, empezó Mario, entrando a tu tema. A ver,
¿Qué es lo que tú ves qué es lo que tú has visto en el último mes y qué es lo que es para el futuro? Sí, justo creo que completando lo que comentaban los compañeros aquí en la mesa, es que un tema clave para poder analizar la política cambiaria del Banco Central es el riesgo cambiario crediticio. El elevado grado de dolarización es el que explica en buena medida las intervenciones y esa preocupación del Banco Central por reducir la volatilidad. A fines del 2007, por ejemplo, teníamos 57% de dolarización en el sistema. Hoy en día tenemos 45% de dolarización en el sistema. ¿Tú crees que en algún momento eso va a llegar a cero? La reducción ha sido significativa, pero aún 45, es elevado. 45. Aún es señalado como un factor de riesgo por las agencias clasificadoras, por ejemplo. Entonces, sí es cierto, y ha sido expresado por el Banco Central su intención de en el tiempo buscar una reducción de la dolarización. ¿Estaría tan preocupado el Banco Central si la dolarización fuera 5 o 10%? Definitivamente no. Creemos, como sucede en Chile, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa tanto por este alto grado de dolarización? Porque una variación brusca del tipo de cambio afectaría de manera significativa a aquellas personas que tienen deudas en dólares y también a aquellas personas que ahorran aún en dólares. Y las personas que reciben también remesas. ¿Sí? Y perciben remesas, exacto. Entonces podría haber una inestabilidad en el sistema financiero que a todas luces, como hemos visto en el gráfico que presentó Roberto, podría ser innecesaria. Pero veamos Brasil. Brasil, el real se ha ido desde 4 a 1 y pico, vuelve para arriba, para abajo y Brasil sigue funcionando. El real es una de las monedas más volátiles que hay en la región y en el mundo, pero tiene un grado de dolarización muy, muy bajo. Mario, vamos a un cortecito y volvemos. Perfecto.